Estos son nuestros titulares en nuestro informativo NR Noticias. Nos vamos al Ecuador. El próximo 3 de septiembre iniciará la audiencia de casación del caso Sobornos, donde está involucrado el expresidente Rafael Correa. La decisión judicial definirá su futuro político. Nos vamos a Perú. Fiscalía de la Nación abre investigación contra Ollanta Humala por gasoducto del sur peruano. Las diligencias preliminares tendrán un plazo de 8 meses e incluyen a 3 exministros. En Nicaragua, Frente Sandinista acomoda bancada como si fuesen fichas tras la muerte de 5 de sus diputados. Noticias de Ecuador. Mucha atención, el próximo 3 de septiembre iniciará la audiencia de casación del caso Sobornos 2012-2016. Los jueces de la Corte Nacional admitieron a trámite 15 de los 20 recursos presentados por los sentenciados, entre ellos el del expresidente Rafael Correa, quien aspira a ser candidato a la vicepresidencia de la República. En este nuevo proceso, los magistrados Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra analizarán si las sentencias pueden modificarse, ampliarse o levantarse, esto porque pudo haber existido una ampliación indebida o una interpretación equivocada de la ley. En el caso de que se acepten los recursos de casación, tendrán varios eventos: que el tribunal corrija un error sin afectar la condena. También podrá ocurrir que el tribunal considere no fundamentadas las penas o podría ocurrir que se estime que una sentencia ha violado la ley, señaló el abogado constitucionalista Rafael Ollarte. En esta etapa los jueces solo deberán revisar el aspecto legal del fallo, no el delito o las pruebas presentadas anteriormente. Además de Correa, el tribunal deberá analizar los recursos interpuestos por las defensas de Jorge Glass, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, William Phillips, Mateo Choi, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodora Calle, Bolívar Sánchez, Edgar Salas y Ramiro Galarza. Nos admitieron los recursos de los exministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, y los de Rafael Córdoba y Alberto Hidalgo. Además, la Corte Nacional se abstuvo de conocer el de Laura Terán por haberlo presentado fuera de tiempo. Los antes mencionados fueron sentenciados a 8 años de prisión, excepto Martínez, Terán e Hidalgo. En el caso del expresidente Rafael Correa, la decisión judicial definirá su futuro político, pese a que aún tiene el llamado a juicio por el secuestro a Fernando Valda. Hasta el pasado 31 de agosto, nada lo inhabilita para ser candidato, pero si la sentencia de 8 años es ratificada en el caso Sobornos, su panorama político cambiará. Jurídicamente, su posibilidad de ser candidato está abierta hasta que tenga una sentencia condenatoria, afirma Ollarte. A 3 días de que inicie la diligencia de casación, el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, involucrado en el secuestro del político Fernando Valda, apareció este lunes informando que pidió refugio hacia el país de Argentina. Esto por considerar que no tiene garantías de seguridad en Ecuador. En el caso de Valda fue juzgado en Colombia, pero la justicia de Ecuador lo reabrió hace 2 años y los ex agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza, que se confesaron partícipes en la trama, actuaron como testigos de cargo. En una rueda de prensa virtual, Chicaiza denunció haber sido supuestamente presionado y amenazado para que en su testimonio anticipado se involucre a altos mandos jerárquicos del Ejecutivo de Correa a cambio de acceder a la cooperación eficaz y reducir su condena. Y mucha atención, porque en Perú, la Fiscalía de la Nación abre investigación contra Ollanta Humala por gasoducto del sur peruano. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dispuesto a iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión de conclusión y asociación ilícita para delinquir por la licitación del gasoducto sur peruano, el millonario proyecto que en su gobierno fue adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht. Se le atribuye la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia la organización instalada en el Poder Ejecutivo durante el periodo de su gobierno 2011-2016, de cuya finalidad ilícita habría sido la comisión de delitos contra la administración pública al favorecer y beneficiar a terceros en perjuicio de los intereses del Estado en el marco de las contrataciones públicas. Además, se advertiría un favorecimiento ilegal y reiterado durante la gestión de su gobierno a favor del consorcio Gasoducto Sur Peruano conformado por Odebrecht, señala Ábalos en su resolución a la que tuvieron acceso. Esta nueva pesquisa contra el exmandatario está basada en 2 hechos. El primero está relacionado con el gasoducto andino del sur, el proyecto que en el año 2008 fue otorgado a la empresa Juntur Transportadora de Gas SAC, la que en 2011 transfirió el 51% de sus acciones a la empresa brasilera Odebrecht. Según la Fiscalía, el gobierno de Humala
desde que asumió la presidencia, tuvo un afán por beneficiar a Odebrecht en esta concesión. En la resolución de Ábalos se precisan los hechos ocurridos en la gestión del entonces mandatario que favorecieron a la constructora hasta que finalmente el Estado devolvió a la empresa la carta fianza valorizada en unos 66.000 millones de dólares. La Fiscalía refiere la declaración del colaborador eficaz número 004 de 2019, donde señaló que en junio del año 2011, antes de que Humala asumiera la presidencia, José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, le preguntó a Jorge Barata cómo iba a resolver el tema de la garantía de los 67 millones porque había el riesgo de que la empresa peruana asumiera el 7,22% de la referida en garantía. Barata respondió, según el colaborador, que no se preocupara, porque estaban realizando un aporte importante a la campaña de Humala a pedido del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y que la relación con él y Nadine Heredia era muy buena, a tal punto que le habían asegurado que no se iba a ejecutar la garantía. El segundo hecho en el que se basa el inicio de la investigación es la licitación del gasoducto sur peruano GSP, que fue adjudicado al consorcio que conforma Odebrecht en el 2014 durante su gobierno. Según precisó Ábalos, a Humala se le imputa que sostuvo desde inicios de su gobierno un presunto acuerdo colusorio con Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Simoes Barata para favorecerles en la licitación valorizada en más de 7.000 millones de dólares. La Fiscalía indicó que la presunta conclusión se gestó el 28 de marzo del año 2012 en una reunión entre Humala, Barata, Odebrecht y Luis Mameri. Según el colaborador número 004-2019, Barata le dijo a José Graña que Humala y Heredia le manifestaron que se había decidido hacer una nueva licitación del gasoducto y que no se preocupara porque el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta de Cúntur. En la resolución se indica que la actuación de Humala respondería al aporte de unos 3 millones de dólares que habría recibido para su campaña, según lo declara Marcelo Odebrecht y por el colaborador eficaz número 004-2019. En Nicaragua, Frente Sandinista acomoda bancada como si fuesen fichas tras la muerte de 5 de sus diputados. Con el reacomodo de sus diputados al orteguismo, le faltan personas para cubrir las curules y eso se refleja en que 5 propietarios que quedaron sin suplentes, incluido el sancionado presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. El 2020 ha sido uno de los años en que más diputados ante la Asamblea Nacional han muerto. 6 hasta ahora. 5 de los legisladores fallecidos eran del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, donde ya lo reemplazaron con los suplentes, aunque el proceso se hizo conforme los intereses del orteguismo y no conforme a la ley electoral 331. Aunque oficialmente el régimen o partido no lo han admitido, 3 de esos legisladores murieron por problemas respiratorios asociados al COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia en Nicaragua. Son los casos de Evil Umaña, Gloria María Maradiaga, Juana Isaura Chavarría y Ruth de Jesús Molina. El único ascenso apegado a la ley electoral fue el de Molina, porque le correspondía la diputación propietaria al ser la suplente electa con Jacinto Suárez, el fallecido secretario de Relaciones Exteriores del FSLN y de quien se decía fue amigo cercano de Daniel Ortega, con quien compartió celda durante la dictadura somocista. El orden en el hemiciclo parlamentario es conforme a la circunscripción territorial que representan los diputados. Sin embargo, los suplentes, al menos en la bancada orteguista, son una especie de comodines, debido a que cualquiera de ellos puede reemplazar a un propietario sin importar que la ley establezca que los diputados, cuando se ausenten, renuncien o mueran, serán sustituidos por el suplente inmediato con el que fue electo. Esto ha sido todo por hoy en NR Noticias. Nos esperamos en una próxima emisión con más información de Perú, Ecuador y Nicaragua. Hasta pronto.